en una real tragedia humana. Justamente por la misma dimensión de esta rebelión, queda claro y específico que el tratamiento que se le daba a los africanos esclavizados en el interior del ingenio no era solamente de servicio doméstico, o que tanto el amo como los esclavos establecieron convivencia y que no se justificaba, y que esta rebelión fue de manera sorpresiva. Ocadenigua sigue siendo un elemento fundamental para resituar todo lo que ha sido el proceso de resistencia del africano esclavizado en Santo Domingo. Y Nigua sigue siendo un camino por lo que hay que todavía estudiar, porque hay una frase muy particular africana que dice que el amo mata 2 veces y la segunda es con la memoria. O sea, un elemento fundamental es que nosotros tengamos que olvidar. Y no se trata de recuperar la rebelión de Ocadenigua para recordar la tragedia, bajo ninguna circunstancia. Tiene que ser también para posibilitar de ver también todos los elementos, toda la luz que en ese espacio que lo constituyó esa tragedia. Hoy en día, los pueblos del Caribe, con toda la rítmica, con todo el sentido de dignidad, todavía tienen la frente en alto. Muchísimas gracias. Algunos minutos para ello. Y ponemos a Mauro a responder. Bueno, hay una contradicción, la cojo yo. Que ahora cuando tú hablas de la esclavización que no fue doméstica, ayer se quedó una idea de que Amaury habló varias veces de que no fuimos alguna gente con la idea de que él decía que era doméstica, y el ser doméstica te da una caracterización de blanda, de un poco dulce, aunque Amaury dijo que no era dulce en algún momento, ¿verdad, Amaury? ¿Tú estás por ahí? Entonces, no sé, me gustaría que si ustedes entre los dos pudieran desarrollar un diálogo para dar un poco de luz en relación a eso, de qué tan dulce pudo ser y qué tan doméstica realmente no fue. Mira, te lleva el micrófono de una vez, Amaury. Mira, no sé si el diálogo, si discutir si hay contradicciones. El problema son distintos enfoques. Yo escuché hoy la exposición de Mauro y quedé muy encantado. Y para mí el problema no es si fue doméstica o si fue distinta. Para mí el punto se cierra: hubo esclavitud, y la esclavitud era un sistema de negación de todo el sentido de la dignidad humana. O sea, no le puedo poner ningún tipo de apellido. Y expreso y reitero de nuevo que por eso se justifican los procesos de rebeliones. Claro, hacer investigaciones, estudios comparativos con procesos de esclavitud en otra parte del Caribe, en otra parte de las Américas, a veces son muchos atrevimientos, porque bueno, primero nosotros podríamos estar aquí planteando, bueno, qué pasó en Brasil, y ahí tenemos el ejemplo de Zumbí, de Palmares, qué pasó en Colombia, con todos los palenques, pero a mí el hecho de la esclavitud, yo no quiero buscar palabra media ni nada por el estilo. Fue un régimen que negó toda la posibilidad y la esencia de la condición humana del africano. Y a esta altura de juego, cuando ya la misma Naciones Unidas la ha declarado de lesa humanidad, y donde hoy pueblos enteros están planteando reparación, yo pienso que es un tema que lo que entiendo que lo que deberíamos es ahora de llenar de contenido. No quedarnos en el pasado, porque tampoco no se trata de eso. Aunque todavía yo pienso que hay defensores de todo ese proyecto ideológico, todavía lo hay, pero sin embargo nosotros y nosotras desde el Caribe, desde las Américas, lo que tenemos es que interpelar, porque la cuestión es que también hay otro elemento. Ayer una de las cuestiones que decía Mauro en su ponencia, el problema de las estadísticas. El historiador se basa en documentos que encuentra en los legados, y muchas veces hay que verlo con ojo interpelador.
Y le voy a decir un caso en el que a mí me ha gustado bastante los estudios que ha hecho Madrid, porque son novedosos y nunca se habían realizado. Y porque aquí en República Dominicana también este tema tiene que ser descentralizado, porque aquí, este país es tan especial que gran parte de la gente que ha hecho estudios sobre la africanía y la afrodescendencia al final son racistas. Y es lamentable decirlo, porque en algunos momentos lo tenemos en grandes estándares como intelectuales. Y recientemente a mí me dio muy fuerte de un libro que sale a circulación de uno de los que no voy a mencionar, de nuestros renombrados escritores. Y lo último que dice en el texto, que los negros, los africanos, en este caso eran holgazanes. O sea, no sé cómo identificar, porque hay un dejo de prejuicio, hay un dejo de condicionar todo el proceso, como sería como un proceso de alineación. Entonces, nada más, el micrófono es tuyo. Bien. No hay contradicción. No, sí. Realmente yo comparto el criterio expuesto por Darío, yo lo veo desde el mismo punto de vista, o sea, uno se debe enfocar en lo que fue el sistema de la esclavitud, eso es lo fundamental, pero ciertamente desde el punto de vista histórico, el mismo Carlos Esteban Ley desarrolló en su obra El negro y la esclavitud en Santo Domingo, ¿no? Él desarrolló 3 ciclos fundamentales dentro de el desarrollo de la esclavitud. En primer lugar, el ciclo del oro, después pasó el ciclo del azúcar, y finalmente el tercero y el más duradero fue el ciclo del alto ganadero. Ciertamente, en el siglo XVII y siglo XVIII, ahí están las estadísticas, nosotros fuimos una población fundamentalmente de agros. Y evidentemente en el marco del agro, pues es donde se desarrolla la esclavitud doméstica fundamentalmente. Ciertamente, es un aspecto interesante. La esclavitud que menos se conoce dentro de lo que se llama o se denomina esclavitud moderna, que es la esclavitud que comienza después de, entre comillas, ponemos siempre, ¿no?, el descubrimiento de América, para poderlo calificar de algún modo, un hecho que evidentemente debe tener otro renombre, ¿no? Ciertamente, allí nosotros tenemos varios tipos de modelos de esclavismo. Y, por supuesto, dentro de esos diferentes modelos, ¿no?, el que más se ha destacado y el que más ha sido estudiado es el modelo de la plantación, por lo que implicó, ¿no?, en términos de la proporción, en términos de la dimensión, en términos del desarraigo de las poblaciones africanas, ¿no?, por supuesto, y la implantación y la explotación que se conoció. Ahí está el modelo en Haití, el caso de Haití, está el caso de Brasil, está el caso en Estados Unidos. Es el modelo de plantación el que siempre ha sido visualizado, el que siempre ha sido estudiado, ¿no? Y en menor medida el modelo en Cuba, ¿no?, que se impuso después. Por supuesto, en Cuba hay 2 etapas: está la etapa preplantacional y la etapa plantacional. Así como la historiografía cubana ha dividido precisamente sus etapas dentro de la esclavitud. Por supuesto que el caso nuestro, nosotros debemos profundizar en ese periodo. David lo hizo bastante bien en el aspecto de enfocar, ahí él desarrolla, por ejemplo, con esos materiales, desarrolla una obra sumamente valiosa como los guerrilleros negros, ¿no?, donde él destaca los incipientes movimientos insurreccionales de parte de los negros durante ese siglo XVI. Pero ciertamente esta etapa de la historia, que abarca ya desde el siglo XVII, siglo XVIII, y que de algún modo u otro concluye al final del siglo todavía, ¿no?, en la época de la abolición, ciertamente todavía nosotros estamos en un modelo donde en términos económicos predominaba el alto ganadero. Ya después, es mucho tiempo después que reaparece, vamos a decirlo así, la industria azucarera, y eso ya está vinculado de algún modo u otro a los mismos procesos de lucha que se van dando en el Caribe, después de la guerra de la restauración, después del grito de Lares y después, por supuesto, ¿no?, de las luchas de que se iniciaron las luchas independentistas en Cuba. Pero por lo menos en ese aspecto hay que tomar en cuenta, ¿no?, por lo menos en la región este, y ya luego yo diría en toda la colonia española, ¿no?, la incidencia del alto ganadero desde el punto de vista económico como modos de producción que se desarrollaron dentro del sistema esclavista colonial español. Bueno, vamos a decir algo ahí. Mira, cuando Darío hablaba de la